Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy el gobierno finalmente, con Javier Milei por supuesto en el centro, llega a montar la liturgia que se había pensado para mayo. Sigue teniendo el nombre de Pactos de Mayo, el acuerdo que se va a celebrar esta noche en Tucumán. Más estrictamente serían los Pactos de Julio. Son una excusa, estos documentos, es una excusa, este ritual montado por el gobierno en Tucumán, para que podamos evaluar en qué situación está hoy la Argentina, en qué situación está el oficialismo, quién es hoy Javier Milei. Esta noche lo vamos a mirar este problema desde distintos ángulos, también con una entrevista a Pablo Semán, antropólogo, sociólogo, que viene estudiando el fenómeno Milei y la Argentina que da a Milei desde hace bastantes años, inclusive antes de que Milei se convirtiera en un protagonista de esa Argentina. ¿Cómo llega Milei a Tucumán? Bueno, llega con un trofeo, que es la baja de la inflación. Hay un libro de Ortega y Gasset, uno de los más famosos libros de Ortega y Gasset, que se llama El tema de nuestro tiempo. Bueno, la inflación es en la Argentina el tema de nuestro tiempo. Hay que recordar ya las discusiones de Cristina Kirchner en relación con la inflación, cuando estuvo en la Universidad de Georgetown, hacia el final de su mandato, de su segundo mandato, y dijo aquella frase: no puede ser una inflación del 25% anual, estallaría todo por el aire. Desde entonces, ella estaba desafiada por la inflación, Macri estuvo desafiado por la inflación y no logró doblegarla, Alberto Fernández recibió ya una inflación alta y dejó una inflación altísima, 25,5% de inflación en diciembre, y Milei logra llevar la inflación mensual de ese 25,5 a un poquito más de 4,2 en el mes de mayo. Todavía no conocemos la de junio, la vamos a conocer este viernes. Es cierto que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que predice un poco la inflación nacional, está bastante relacionada con la nacional, ahora aparece un poquito más alto, 4,8. Pero desde el 25,5% de diciembre al 4,2% de mayo es un descenso muy, muy fuerte que le da a Milei la posibilidad de presentarse como el San Jorge que por ahora viene matando al dragón, que es el tema de nuestro tiempo, el problema de nuestro tiempo. ¿Cómo llega Milei a Tucumán? Llega también con dos leyes importantes, y esto de decir dos leyes importantes es engañoso, porque cuando uno mira el articulado de esas leyes, cuando uno mira los contenidos, tanto de la ley bases como del paquete tributario, ve que son muchísimas leyes. Por eso no hay que reprocharle al Congreso, a mi juicio, haberse demorado 6 meses en sacarlas, porque si uno mira el contenido de lo que se debatió, en otras condiciones, en otras circunstancias, hubiera llevado más de un año, porque cada uno de esos capítulos que contienen estas leyes probablemente hubiera demandado muchos meses de discusión en el Congreso. O sea que Milei llega también con un proyecto de reformas o instrumentos para desarrollar reformas que pongan a la Argentina en la orientación del mercado, en la orientación de una economía más desregulada, con mayor intervención del sector privado y con un Estado más chico, obtenidas desde el Congreso, lo cual significa también, y esto tal vez es más importante que el contenido de las leyes, que un gobierno muy desprovisto de capital institucional, sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, sin arraigo en los movimientos sindicales y sociales,
logra un esquema de gobernabilidad, logra una ecuación política que le permite sacar esas leyes y conquistar esas reformas para ahora llevar adelante su programa. Este es el gran logro que puede mostrar Milei esta noche en Tucumán cuando se firmen estos acuerdos de mayo, de julio. Es igual un esquema político, como se va a ver hoy mismo, de, podríamos decir, llamarlo de fronteras móviles, de una geometría que uno todavía no termina de calibrar. ¿Dónde empieza el oficialismo? ¿Dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza la oposición? ¿Dónde termina la oposición? No sabemos todavía. Eso está por definirse. Después lo vamos a hablar con Pablo Semán. El bloque de Pichetto hoy no está en Tucumán. Macri está con reservas. Vamos a ver que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo vamos a ver en un ratito, lo que parecía ser la gente de Milei, hoy parece ser la gente de Kicillof. Pero llega entonces Milei con estas dos conquistas, con estas dos colinas capturadas, la inflación, una baja importante de la inflación, que es un activo político por lo que significa la inflación en la larga duración de todo este tiempo, y con la demostración de que pudo gobernar el juego en relación con el Congreso. Llega también con una situación económica muy agobiante. Y acá empezamos a ver todo un reajuste que hay en el oficialismo en relación con la administración y con la economía y con la necesidad de ejecutar esas leyes que obtuvo del Congreso. ¿Por qué es agobiante? Por la extraordinaria caída en el nivel de actividad. Es la otra cara de la derrota de la inflación. Una recesión muy importante. Difícil de resolver mientras no se despeje, como decíamos el lunes pasado, una incógnita central, que es la incógnita de cuál es el régimen cambiario y monetario de la Argentina, cuánto cuesta el dinero, cuál es la competitividad de la economía argentina. Hasta que no se despeje la cuestión cambiaria y haya un solo tipo de cambio, y hasta que no se despeje la cuestión monetaria y se sepa con alguna estabilidad cuál es la tasa de interés, que está muy ligada a la posibilidad de levantar el cepo, es muy difícil que la economía argentina despegue. Y vamos a seguir viviendo el drama de la caída en el nivel de actividad, de la contracción de la economía, que hace que mucha gente deje de prestarle atención a la inflación y empiece a preocuparse por el desempleo. Y esto está pegando, está impactando, como mencionamos muchas veces en estos meses, en el esquema fiscal. Alcanzar el superávit fiscal, equilibrar las cuentas públicas, es para el gobierno el principal objetivo. ¿Por qué? Porque si se equilibran las cuentas públicas, se puede financiar más sanamente el gasto del Estado, no se necesita expandir tanto la masa monetaria, emitir tanta moneda y por lo tanto se puede dominar el juego de la inflación. Pero ahora, el ajuste fiscal y monetario ha sido tan severo que empieza a impactar sobre la actividad, cae la actividad y con la actividad cae la recaudación. Y nos encontramos con este problema. Este es un gráfico que publica la consultora sudamericana Visión. ¿Qué nos está mostrando? Desde junio del 2007 hasta junio del 2024, el mes pasado, nos muestra el movimiento de la recaudación. La recaudación general del Estado, que después se distribuye por la coparticipación, parte de esta recaudación con las provincias. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que hubo un repunte importantísimo en mayo, sobre todo por el cobro del impuesto a las ganancias de las empresas, y de mayo a junio
en junio una caída muy importante de la recaudación. Una caída que va, si miramos la línea azul, desde 13 billones de pesos, billones, es decir, millones de millones, a 11 millones de pesos. Hay una caída de 2 billones de pesos. Si tomamos los impuestos que tienen que ver con la actividad y excluimos el impuesto país, que va ligado a las importaciones y en el fondo al tipo de cambio, a la devaluación que ocurrió en diciembre, que es este tramo colorado, la caída es mayor. Es una caída que va de 13 billones a 10 billones. Son 3 billones de pesos de caída si excluimos lo que recauda el Estado por impuesto país, que es el impuesto estrella. Es decir, está el gobierno con un problema para alcanzar el objetivo del superávit fiscal. Si nosotros quitamos de estos números lo que el gobierno le entrega a las provincias por coparticipación, ha habido una caída entre mayo y junio de 763.000 millones de pesos, aproximadamente. Es una caída muy importante que pone un signo de interrogación sobre lo más importante del programa económico de Luis Caputo, que es lo que se denomina el ancla fiscal. Esto, por supuesto, impacta sobre las provincias. ¿Por qué? Porque lo que se transfiere a las provincias por coparticipación cayó aproximadamente 1.300.000 millones de pesos. Y esto empieza a emitir signos. En provincias enemistadas con el gobierno nacional y muy dependientes de los giros del gobierno nacional, como por ejemplo La Rioja, ya se están emitiendo. Hoy el gobernador de La Rioja, que no va a estar en Tucumán con el presidente y con el resto del oficialismo, manda a su vicegobernadora. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, empezó a pagar sueldos con bonos, con cuasimonedas, llamados los chachos por Peñalosa. Bueno, hay economistas que hoy se estaban preguntando si esta salida al brutal ajuste fiscal que están teniendo las provincias, por caída de la recaudación y por suspensión de giros que habitualmente realizaba el Estado Nacional, no será contagioso hacia otras provincias. Hay un contraste. Quintela, kirchnerista. Kicillof, kirchnerista. Estaba buscando Kicillof, lo contamos acá, lo contó Daniel Vilota con detalle, crear una cantidad de empresas ligadas al sector de la salud. No son estrictamente empresas del Estado, son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, donde obviamente el Estado tiene que invertir. 51% son empresas del Estado, la participación del Estado es del 51%, 49% de privados que no sabemos cuáles son. Una de esas empresas es una empresa de ambulancias. Kicillof no encontraba el número para aprobar la creación de esa empresa en la Cámara de Diputados. Lo consiguió. Está citada para este miércoles una sesión para que la provincia de Buenos Aires, que tiene un problema fiscal gigantesco, inaugure una empresa no del Estado, pero sí con mucha participación del Estado. ¿Cómo consiguió el número? Por un partido, un bloque de 8 diputados provinciales, se llama Unión, Renovación y Fe, que son, escuche bien, diputados provinciales que llegaron a la legislatura en las boletas de Milei, de La Libertad Avanza, y cuando llegaron a la legislatura se sacaron la careta y dijeron, no, nosotros en realidad éramos de Massa. También en el Senado pasa lo mismo. Sobre todo con un senador que cuando uno decía que era de Massa se ponía muy nervioso, decía que no, Sergio Vargas, y ahora forma parte del mismo bloque que colabora con Kicillof en que Kicillof pueda llevar adelante un programa estatista
que sería repudiado probablemente por muchos de los votantes que votaron en la provincia de Buenos Aires esas listas de Milei. ¿Se puede decir que esto es fraude electoral? Por ahí es una palabra demasiado fuerte. Pero lo cierto es que Kicillof está logrando objetivos que tienen que ver con montar un modelo absolutamente contrastante con el del gobierno nacional, gracias a diputados que llegaron a la legislatura con las listas de lo que hoy es el gobierno nacional. Cuando uno después se pregunta si en la Argentina hay una crisis de representación y por qué la hay, después vamos a hablar con Pablo Semán de esto, a lo mejor este tipo de trampa o de malversación tiene que ver con los problemas de representación de la democracia. Este problema fiscal es un problema que seguiremos viendo porque es un problema importante que es hijo de la recesión. Por eso, los que dicen cuidado con los shocks fiscales y monetarios, a veces están pensando en esto. Producen lo contrario de lo que se pretende. Al final uno encuentra un desequilibrio. Esto está ligado al nivel de dinamismo de la economía argentina y el nivel de dinamismo está emparentado con la cuestión monetaria y cambiaria. Todo esto es un paquete. No es el único problema. Hay también una cuestión que tiene no tanto que ver con el diseño de la política económica, sino que tiene que ver con el diseño del gabinete, con la operación de la gestión y con la posibilidad de implementar las reformas que el gobierno obtuvo por autorización del Congreso. Y acá estamos viendo cómo se va reformulando el equipo de gobierno en estos días. Es decir, que Milei llega a Tucumán con la conquista de haber bajado la inflación significativamente, veremos ahora cómo sigue esa curva, con la conquista de haber logrado un esquema de gobernabilidad que le permitió sacar leyes importantes del Congreso, con un enorme problema de recesión que impacta sobre lo fiscal y también llega con un gabinete que se va reacomodando, que se va reformulando de a poco. Tenemos una novedad en un área que es probablemente una de las áreas más importantes si uno mira la economía argentina desde el punto de vista sectorial. Dos materias, minería y sobre todo energía, petróleo y gas. Bueno, designan, ya prácticamente se hizo cargo del área, a Daniel González. ¿Quién es Daniel González? Fue el encargado de finanzas de YPF durante la gestión de Miguel Gutiérrez, etapa Macri. Tiene un cargo importante en IDEA, está vinculado al sector agropecuario porque es director de Adecoagro, que es una de las grandes empresas agropecuarias de la Argentina, y ahora va a ser una especie de puente entre Luis Caputo, el ministro de Economía, y el área de energía que conduce todavía, subrayo el todavía, Eduardo Rodríguez Quirilo, que es el secretario de Energía que sobrevive desde la época de Nicolás Pose. Todos estos son cambios que está llevando adelante Luis Caputo. Uno podría decir los Caputo, porque tiene muchísimo que ver Santiago Caputo en todo esto, el asesor de imagen y de estrategia política de Milei. Cambios respecto del esquema de poder que había armado Nicolás Pose, el anterior jefe de gabinete sustituido por Guillermo Francos. ¿Por qué digo todavía? Y porque no sabemos si Rodríguez Quirilo va a estar cómodo con que ahora le pongan encima a un hombre que viene con un mandato muy fuerte de parte de Luis Caputo, de quien es amigo, González, Daniel González, el nuevo encargado, una especie de viceministro de todas estas áreas. Rodríguez Quirilo es un hombre de la glaciación anterior y probablemente no se sienta cómodo con esta nueva jefatura. Con Rodríguez Quirilo pierde poder una persona clave, Carlos Bastos. Es una especie de asesor en las sombras de la gestión de energía, es director en YPF, gran experto en energía
electricidad, sobre todo, fue el que reformó, el que hizo la gran reforma eléctrica en la época de Domingo Cavallo, hoy muy ligado a José Luis Manzano, que es un empresario de los empresarios influyentes dentro del gobierno. Toman el poder entonces, más que antes en energía, los Caputo, que operaban ahí a través de un funcionario, asesor, un poco informal, al estilo de este gobierno, Diego Adúriz, que es primo hermano de Luis Caputo y por lo tanto también pariente de Santiago Caputo. Hay una especie de caputocracia hoy en el gobierno, con enorme poder de Santiago Caputo, que tiene un pie en YPF a través de Guillermo Garat, socio de él en la consultora MOVE, que es la consultora de opinión pública, estrategias electorales, etcétera, con la que ellos trabajan desde hace mucho tiempo, al comienzo de todo a la sombra de Jaime Durán Barba. Este es uno de los cambios importantes que ha habido, que está en este momento produciéndose. El otro, importantísimo, es que finalmente se creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al frente del cual termina formalizando, ahora sí, nítidamente su lugar dentro del gabinete Federico Sturzenegger. Esto hay que mirarlo con detalle, porque es una novedad que incluye muchas novedades. Se firmó el decreto, es el decreto 585/24, es un decreto que hay que mirarlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque no solamente asigna funciones al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Sturzenegger. Al hacerlo, restablece, rediseña todas las funciones de la Jefatura de Gabinete y también del Ministerio de Economía. Ahora uno entiende por qué se demoró tanto esta designación. Porque es evidente que el terreno que le demarcaron a Sturzenegger es un terreno que surge de una larga negociación con la Jefatura de Gabinete y sobre todo con el Ministro de Economía. Es decir, ha habido un proceso de negociación que debe haber sido bastante difícil para que Sturzenegger tenga sus funciones asignadas. Funciones que son de todo tipo. Muchas de ellas tienen que ver con el terreno de la microeconomía y el funcionamiento de la administración pública. Importante, porque en la idea de Sturzenegger, ya desde el gobierno de Macri, está que hay determinadas dinámicas que se desatan en la microeconomía, en los sectores concretos de la economía, no en las grandes variables monetarias, fiscales, cambiarias, que impacta sobre el otro, porque genera un nivel de actividad que termina impactando sobre la macroeconomía. Es decir, que hay un juego de ida y vuelta entre lo macro y lo micro. Entonces, tiene muchas funciones relacionadas con los mercados específicos, con actividades específicas. Digamos, es una especie de realización administrativa, este ministerio, de la ideología que está en el decreto 70, en el DNU que elaboró Sturzenegger y que está navegando sin luces por el Congreso. Ahora, tiene algunas competencias, y esto es lo importante, que tienen relación directa con el programa económico. Por ejemplo, esto está sacado del decreto. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional. Disminuir los costos básicamente es política tributaria. Por eso se agrega, alguien se encargó de agregar con mucho cuidado en coordinación con las áreas competentes. Acá podríamos imaginar en coordinación con la Jefatura de Gabinete y sobre todo con el Ministerio de Economía, con Caputo. Otra, participar junto con las áreas de competencia en la materia, no se corte solo, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y en la economía. ¿Qué es lo que a uno le aparece en la cabeza cuando lee esto? De todas las protecciones, privilegios, distorsiones que tienen los mercados en la Argentina por privilegios que concede la corona, el Estado, Tierra del Fuego.
esto, exenciones impositivas y regímenes especiales, es Tierra del Fuego, que está dominado por varios empresarios, pero dos sobre todo. Rubén Cherniakhovsky, Grupo Newsan, y Nicolás Caputo, primo hermano del ministro de Economía, tío segundo de Santiago Caputo, el principal asesor del presidente. Sturzenegger está mirando ese jardín de la familia Caputo. Habrá que ver cómo se coordinan las competencias en la materia con las demás áreas. Un lindo tema político. ¿Cuál es la relación entre Caputo y Sturzenegger? Esta es la pregunta y es la pregunta que se hace muchísima gente. Sobre todo cuando uno mira que en un momento en que lo fiscal empieza a generar dudas, a Sturzenegger le dan funciones en lo fiscal. Bueno, ¿hay tensión entre Caputo, Luis Caputo y Sturzenegger? Se exagera. Por ejemplo, se dijo, no, Caputo se fue corriendo porque seguramente tendría una reunión, alguna responsabilidad después de la asunción de Sturzenegger. Dicen, no lo saludó. No, fue el segundo en saludarlo, después se fue. También se iba Patricia Bullrich corriendo. Es decir, formalmente no hay un conflicto. Es cierto que siempre, desde que la administración pública es administración pública, la relación entre alguien que es sucedido por alguien, antecesor y sucesor, siempre se llevan un poco mal. Y hay que recordar que Caputo fue el sucesor de Sturzenegger cuando lo sacaron a Sturzenegger del Banco Central en la gestión Macri. En esa comida que se celebró en la Fundación Libertad, Milei lo descubrió a Sturzenegger entre el público, lo elogió, lo trató de titán o campeón, no recuerdo bien, y dijo, cuando lo echaron a Sturzenegger, empezó el regreso del kirchnerismo. Lo dijo delante de Macri, que es el que lo echó. Y el que lo sucedió, lo echaron por Caputo, su ministro de Economía. Uno no sabe hasta dónde Milei es consciente o no tan consciente de algunas cosas que dice que son definiciones políticas muy agresivas. En aquel Banco Central del que participaba, que conducía Sturzenegger, había una figura principal que se fue antes de tiempo, que es Demian Reidel, gran interlocutor y probablemente el economista que más habla con Milei. Me animaría a decir que habla más que Caputo. Y designado la semana que pasó como asesor del presidente. También ahí se blanqueó algo. Entonces, la pregunta que uno se está haciendo es, ¿Milei decidió empezar a lotear el Ministerio de Economía como hicieron otros gobiernos? ¿Milei quiere tener una visión alternativa de la que le ofrece Caputo o se conforma con su propia visión de economista, bastante autosuficiente que es él, que cree que va a ganar el premio Nobel? Un dato adicional es esta foto. Ya la mostramos la vez pasada, la vamos a volver a mostrar. Este es Ilan Goldfein, actual presidente del BID. Este es José de Gregorio, expresidente del Banco Central de Chile y macroeconomista con un gran manual sobre macroeconomía famoso. Pero hay que mirar a las puntas de esta foto. Federico Sturzenegger, con cap y lentes, y Rodrigo Valdés. Es el encargado del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional, del que Milei sugirió que es un bolivariano, que pertenece al Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, por el pecado de haber sido el ministro de Economía ultraortodoxo de Michelle Bachelet. Acá hay un vínculo intenso de amistad, que no sabemos si tiene la misma intensidad y la misma cordialidad que el vínculo entre Luis Caputo y Rodrigo Valdés, el encargado del programa del Fondo para la Argentina. Un vínculo importante desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y de las relaciones exteriores de la economía. Santiago Caputo, que adquiere un poder enorme, hoy es probablemente el funcionario más importante del gobierno lejos, también tiene
competencia desde su condición de asesor. Tiene un contrato de locación de servicios con la hermana del presidente, digamos, no tiene ningún cargo importante. Ni siquiera sé cómo revista en materia impositiva Santiago Caputo, si es persona políticamente relevante o no, cosa que es muy importante para los funcionarios y para los ciudadanos en general, los contribuyentes. Lo cierto es que Santiago Caputo también interviene en la política judicial. Ahí sí, Cuneo Libarona, el ministro Cuneo Libarona está un poco pintado y maneja el ministerio un íntimo de Caputo, que es un íntimo amigo de él, encargado ahora de la operación sobre el Senado, que se llama Sebastián Amerio, compañero de él desde la primaria. ¿Qué operación sobre el Senado? Los pliegos de García Mansilla y Lijo, que fueron enviados en este orden. Primero García Mansilla, después Lijo. ¿Eso quiere decir que deben ser tratados de esa manera? Primero García Mansilla, después Lijo. Si se descubre que García Mansilla, como dicen, no tiene más de 30 votos en el Senado, hay que recordar, se aprueban los pliegos de ministros de la Corte con 2/3 de los presentes, no de los miembros del Senado. O sea, las ausencias son estratégicas. Si García Mansilla no logra aprobar su pliego, ¿siguen con Lijo o se caen los dos? Hay una ley dentro del gobierno, o dos o nadie. Ahora hay quienes dicen, bueno, pero no es un dogma. A lo mejor podemos entregarlo a García Mansilla y poner una mujer, de tal manera que salga Lijo. Bueno, eso es lo que quiere Lijo. García Mansilla aparentemente no cuenta con más de 30 votos. Lijo, ¿con cuántos votos cuenta? No se sabe. ¿Por qué? Porque es tan escandalosa la designación del Lijo, un juez tan sospechado de corrupción, que los senadores tienen vergüenza de decir si lo votan. Y si no, miren este caso, que es un caso muy llamativo. Es una entrevista que le hace Matías Moreno hoy en La Nación a Guadalupe Tagliaferri, que es nada menos, es del PRO de la capital, la presidenta de la Comisión de Acuerdos por las que tiene que pasar el pliego de García Mansilla y del Lijo. Y ella dice, con mucha suficiencia, PRO está mareado y desteñido, perdimos la identidad original. Es decir, ella pide un PRO más definido, más contundente, con límites o un perfil más claro. Pero cuando le preguntan por Lijo, miren lo que contesta. ¿Usted apoyará el pliego del juez Lijo? Y contesta, los dos candidatos son candidatos del Poder Ejecutivo. ¡Qué novedad! Iniciaremos el proceso de audiencias y en función del proceso de eso, las impugnaciones y adhesiones, resolveré cómo va a ser mi voto en el caso de los dos candidatos a la Corte. Y después le preguntan, ¿y si Macri dijera que no? Si pide que se rechace el pliego del Lijo, cosa que Macri probablemente esté cerca de hacer. Voy a actuar de acuerdo a lo que estoy convencida y a lo que necesita cada momento, proyecto y acompañamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos si el PRO está mareado, pero Tagliaferri seguro está mareada. Porque ante semejante tema, que es la designación o no por la comisión que ella preside de un juez que ha desatado una tormenta como nunca se vio en la designación de un juez de la Corte en la historia argentina por temas de sospechas de corrupción, todavía no se puede definir. Y dice que es el partido el que está mareado. Segundo caso donde uno se pregunta, ¿estas dudas sobre temas tan importantes tendrán que ver con cuestiones que hacen a la crisis de representación que se vive en la Argentina? ¿Por qué? Porque el caso Lijo está teniendo una repercusión enorme en muchos campos. Y si no, miren esta carta. Es una carta que le envían al presidente de la DAIA, Jorge Noblovitz, los expresidentes de la institución, diciéndole, usted se pronunció en nombre de la DAIA, que es la entidad, como todos sabemos, que reúne a las principales entidades de la comunidad judía en la Argentina, a favor del doctor Lijo para la Corte. Es increíble que usted no haya hecho consultas,
frente a la designación de un hombre que se está produciendo en el marco de un claro disenso de opiniones que fueron expresadas públicamente. Vemos como con preocupación que usted comprometiera la opinión y la posición de las entidades que integran la DAIA, sin haber convocado una asamblea extraordinaria. Ahora le pedimos que convoque una asamblea extraordinaria para ver si nos tenemos que pronunciar o no. Hay que recordar que el hijo, denunciado por la DAIA en aquel momento, convalidó la creación de un partido nazi en la Argentina. Esto es lo que está detrás de esta carta. ¿Qué la firman? Rubén Beraja, Ariel Cohen-Sabán, Aldo Donzi, José Hergmann, Alberto Indig, Amalia Pollack, Ángel Schindler, Julio Schlosser, Roberto Seidenberg. Bueno, se abre un debate importante dentro de la DAIA por un pronunciamiento inconsulto de su presidente a favor del hijo. Esto ha tenido repercusión internacional. Ha habido notas en la prensa internacional sobre ¿qué? Sobre que este Milei que llega a Tucumán tiene una imagen muy borrosa en materia de calidad institucional. Pareciera que es un Milei unilateral, unidimensional, hipereconomicista y que otras cosas no le interesan demasiado, como por ejemplo la designación de un juez de la Corte. Todo esto se proyecta sobre un aspecto muy importante de este gobierno que llega hoy al 9 de julio para firmar esos pactos, la dimensión internacional. Después vamos a hablar de esto con Pablo Semán. Milei se ve a sí mismo, antes que como un presidente de la Argentina, como un líder global, como un líder ideológico. Y esto lo ha llevado, como todos sabemos, a enemistarse con otros jefes de Estado. Había una costumbre, probablemente malsana, que se fue expandiendo en los últimos años, de que determinados presidentes vayan a otro país a favorecer a sus amigos en las luchas electorales de esos países, poniendo entre paréntesis o en suspenso lo que se llama el principio de no intervención, que un Estado no interviene en la política interna del otro. Esto se fue relajando, resquebrajando ese principio. Y era habitual que un presidente venga a hacer campaña por quien es su amigo en el otro país. Ahora se inauguró algo distinto. No es que voy a hacer campaña a favor de mi amigo, voy también a insultar al enemigo de mi amigo. Con lo cual a veces me termino enemistando con un jefe de Estado. Por ejemplo, es el caso de Milei con Pedro Sánchez en España, más allá de que lo hayan insultado a Milei antes que él insulte a Pedro Sánchez. Y es el caso mucho más grave de la relación con Brasil. Es el caso de la relación con Lula, que estuvo pendiente de un hilo todos estos días hasta la reunión de la que participó Milei en Camboriú, hablando sobre la situación brasileña, la situación argentina, etc. ¿Qué se preveía? Que él pudiera ahí volver a decir que Lula es un comunista corrupto, como le dijo en su momento a Jaime Bailey en una entrevista. Eso a Lula lo ofendió muchísimo, tanto que Lula quebró un compromiso, que era que ninguno de los dos iba a hablar del otro, y ese compromiso Milei lo venía sosteniendo a lo largo del año, diciendo el otro día, la semana pasada, Milei me tenía que pedir permiso por las tonterías que dijo. A partir de ese momento Milei dijo, no voy a la cumbre del Mercosur que se celebró en Asunción. Me tenía que pedir perdón, dijo Lula, por las tonterías que dijo. Bueno, Milei fue a Camboriú, no habló de Lula, habló sí del socialismo, habló de que Bolsonaro, su amigo, es un perseguido político por la justicia brasileña. Curioso, llevó a Luis Petri, ministro de Defensa, en lo que era un viaje privado. Hay negocios de defensa que están discutiéndose con Brasil, llamó la atención. No fue a Asunción. Y la ausencia en Asunción generó esta reacción de Luis Lacalle Pou, con quien todavía no hay una pelea. Pero miren. Solo importa el mensaje. Es muy importante el mensajero y obviamente no voy a menospreciar a nadie. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Lacalle Pou le está reprochando a Milei no haber asistido a la reunión. Pero en la reunión, Itamaraty, la Cancillería brasileña, rescató el gesto de Milei de no haber hablado de Lula y publicó, se produjo este encuentro, que es
Lula da Silva con la jefa de la misión argentina, al no ir Milei fue Diana Mondino, y el canciller Mauro Vieira, que fue el gestor de esta foto, saludan este encuentro desde Itamaraty y la Cancillería argentina lo retuitea. Es decir, hay un esfuerzo de las dos cancillerías por encarrilar la relación con Brasil de manera más o menos cordial. Es una relación donde hay temas nucleares, energéticos, de comercio internacional, etc. Todo esto es consecuencia de un clima general del que vamos a hablar con Pablo Semán en todo Occidente, que es el de una fractura ideológica, grandes polarizaciones en todas las sociedades, también en la Argentina, también en la brasileña, y terminan proyectándose sobre la política exterior. Ahora, esto está teniendo derivaciones, o se está desplegando esta tendencia a la polarización de manera impensable. ¿Por qué? Porque llegó a la Iglesia. Y vamos a terminar con esto, que son novedades que se están produciendo dentro de la Iglesia, y aún para quienes no somos religiosos, desde el punto de vista de la historia política, de la historia cultural, de la historia de la religión, son hechos de gran magnitud. El Papa Francisco excomulgó a un arzobispo italiano, a Carlo Maria Viganò. Lo excomulgó por haberse pronunciado en contra de él de manera insultante. ¿Hace cuánto tiempo un papa no excomulga a un arzobispo? ¿Un siglo? ¿2 siglos? ¿Cuánto? La verdad que no lo sé, pero me parece que es algo sumamente novedoso, porque el Papa Francisco está diciendo, Viganò ha iniciado dentro de la Iglesia un cisma. Viganò se pronunció en cartas, juntos con otros obispos que también fueron sancionados, en contra de la política del Papa respecto de cuestiones de género, respecto de la administración de sacramentos para los divorciados o la participación de los divorciados en la liturgia católica. Echó del Vaticano, donde vivía, a un cardenal americano, al arzobispo de San Luis, que ya se jubiló, Raymond Burke, y destituyó al arzobispo de Tyler, en Texas, Joseph Strickland. Es decir, en la curia, en la Iglesia Universal, empieza a haber también, o empieza a haber consecuencias de una gran fractura interior que se ha manifestado en el pronunciamiento de muchos obispos, cardenales, en contra del Papa, levantando siempre la bandera o la imagen de Joseph Ratzinger como el verdadero Papa ortodoxo. Hace juego con Milei, que intervino la Cancillería a través de la hermana, puso ahí a la abogada Úrsula Bassett solo para revisar pronunciamientos de la Argentina en materia de género, pronunciamientos de la Argentina en materia de medio ambiente y en materia de derechos humanos. Una política exterior que también se va ideologizando. Vamos a empezar Odisea, una Odisea rara, porque vamos a ir después a Tucumán, donde está Carla Ricciotti, para ver qué se está preparando en Tucumán, y vamos a hacer una mesa entre todos mirando qué significan estos pactos que quiere firmar esta noche Milei. Pancho nos va a hablar de los antecedentes de pactos federales con provincias que no adhieren. Daniel Vilota nos va a traer el entramado secreto de estos acuerdos, qué recibieron y cómo las provincias que apoyaron la ley Bases. Camila Perochena nos va a hablar de en qué se parece, en qué se diferencia esta Argentina de hoy de la Argentina de julio de 1816, ahí en Tucumán. Y Ana Iparraguirre se hace una pregunta. ¿Los pactos de mayo son el final del discurso de la casta? Vamos a mirar todo esto durante el programa. Ahí tienen nuestras redes sociales para intervenir y recibir información. Empezamos Odisea dialogando con